Buenas tardes. El tema de la sesión del día de hoy va a corresponder a lo que son las variables aleatorias y a las distribuciones de probabilidad que se encuentran inmersas o que derivan de las mismas. Ahora bien, lo primero que se debe entender es que una variable aleatoria hace referencia básicamente a la siguiente cuestión. Dentro de la estadística se realizan comúnmente inferencias acerca de las poblaciones y sus características, por lo que se llevan a cabo experimentos. Estos son obviamente de tipo estadístico y se basan evidentemente en cuestión de la aleatoriedad. Este concepto de experimento estadístico se utiliza normalmente para describir cualquier proceso mediante el cual se generan varias observaciones al azar, por lo que a menudo es importante asignar una descripción numérica al resultado. Es decir, si por ejemplo tenemos la prueba de tres componentes electrónicos dentro de una empresa, en donde es evidente que, derivado de una prueba, lo que nos interesa es determinar la cantidad o el número de componentes defectuosos que se presenten, el espacio muestral que ofrece una descripción detallada de cada posible resultado sería el siguiente. Si pueden ver, en este caso los posibles resultados pueden ir desde no tener ningún tipo de defectuoso en los componentes electrónicos hasta pasar a un defectuoso, dos defectuosos y obviamente hasta que los tres componentes pudieran ser en este caso defectuosos. Denotaríamos ello con n para el no defectuoso y con d para el defectuoso. De esta forma, a cada punto en el espacio muestral se le asignaría un valor numérico que va de 0 defectuosos, 1, 2 o hasta 3 defectuosos. Estos valores serían, por supuesto, cantidades aleatorias determinadas por el resultado del experimento, por lo cual se podría ver como valores que toma la variable aleatoria X, es decir, el número de artículos defectuosos cuando se prueban tres componentes electrónicos. Ahora bien, de lo anterior se define que una variable aleatoria sería una función que asocia un número real con cada elemento del espacio muestral. Si se utiliza X para denotar una variable aleatoria y su correspondiente minúscula para cada uno de sus valores, en el ejemplo anterior de la prueba de componentes electrónicos podríamos observar que la variable aleatoria X podría tomar el valor 2 para todos los elementos en el subconjunto E, donde evidentemente tenemos tres posibles resultados o tres puntos muestrales diferentes para lo que corresponde a hasta un total de dos defectuosos de los tres componentes electrónicos. Esto obviamente sería un subconjunto del espacio muestral S. Es decir, cada valor posible de X representaría un evento que es un subconjunto del espacio muestral para el experimento dado. Ahora bien, en un primer ejemplo de una urna que contiene 4 bolas rojas y 3 negras, si sacáramos 2 bolas de forma sucesiva pero sin reemplazo, los posibles resultados y los valores y de la variable aleatoria y, donde y es el número de bolas rojas, serían los siguientes. Aquí podríamos tener, después de sacar dos bolas, en este caso de forma sucesiva y sin reemplazo, hasta un máximo de dos bolas rojas, pasando por una bola roja, obviamente en diferente orden, hasta 0 bolas rojas. En un ejemplo 2, si nosotros tuviéramos un empleado de un almacén que regresa 3 cascos de seguridad al azar a 3 obreros de un taller siderúrgico que ya los tenían o que ya los habían probado, evidentemente podríamos tener que se les podría regresar, el supuesto de que se les podría regresar el casco respectivo y correspondiente a cada uno de sus respectivos resguardantes o dueños, o obviamente quizás aquí un error en el caso de que se les regresara los cascos invertidos. Si Salvador, Juan y Beto en ese orden reciben uno de los tres cascos, habría que listar los puntos muestrales para los posibles órdenes en que el empleado del almacén regresara los cascos. Esto después calcular el valor m de la variable aleatoria m mayúscula que representaría el número de emparejamientos correctos, es decir, que el casco correspondiera efectivamente a su resguardante o dueño. Podríamos tener para este caso la solución si S, J y B representaran a los respectivos dueños, Salvador, Juan y Beto. Los cascos que recibirían cada uno de ellos mismos dependería de los posibles arreglos en los cuales se pueden regresar los cascos y el número de emparejamientos correctos sería lo siguiente, donde podríamos tener que se regresara el casco correcto para cada uno de los respectivos resguardantes. En este caso, si se regresan a cada uno de los mismos el que le corresponde, evidentemente tendríamos tres cascos correctos o tres emparejamientos correctos. Evidentemente, si uno de los cascos no fuera regresado a su respectivo dueño, implicaría que evidentemente otro de los obreros no tendría el casco que le correspondería. Es decir, con uno solo de los cascos que se regresara de forma incorrecta, tendríamos al menos dos cascos incorrectos. Es por ello que en estos posibles resultados de los puntos muestrales no tendríamos el 2.
Sin embargo, evidentemente podríamos tener todavía al menos una opción de emparejamiento correcto. Esto para al menos 3 órdenes diferentes. Sin embargo, también tendríamos el supuesto de que no se les regresara el casco correcto a ninguno de ellos. Tal como puede verse en estos ejemplos, el espacio muestral contiene un número finito de elementos. Por el contrario, cuando lanzamos un dado hasta que salga un 5, obtendríamos un espacio muestral con secuencia de elementos que podría entenderse como tipo interminable. Es decir, donde nosotros podríamos tener donde F y N representarían respectivamente la ocurrencia y la no ocurrencia de un 5, podríamos tener que falla, obviamente, en este caso, que se presenta la ocurrencia de que salga un 5, con eso evidentemente podríamos tener una opción, un posible punto muestral, podríamos tener obviamente una primera no ocurrencia, en un segundo intento tendríamos el 5, y así subsecuentemente. 2 fallos y una ocurrencia, 3 fallos y una ocurrencia, y así infinitamente. Sin embargo, inclusive en este experimento el número de elementos se puede igualar a la cantidad total de números enteros, de manera que hay un primer elemento, segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente, por lo cual evidentemente se pueden contar. Sin embargo, hay casos en los cuales la variable aleatoria es categórica por naturaleza, en los cuales se utilizan las llamadas variables ficticias. Un buen ejemplo de ello sería el caso en que la variable aleatoria sería binaria por naturaleza, como se ejemplifica a continuación. Si consideramos la condición en que salen componentes de la línea de ensamble y se les clasificara como defectuosos o no defectuosos, tomando en cuenta que 1 sería para el componente si está defectuoso y 0 si el componente no está defectuoso, podríamos definir la variable aleatoria x mediante lo correspondiente. En este caso, evidentemente, los resultados estarían dados de forma binaria, 1 o 0, dependiendo si es defectuoso o no defectuoso. La asignación, evidentemente, sería arbitraria, pero conveniente. Ahora bien, para este caso en lo cual tenemos que la variable aleatoria se elige 0 o 1 para describir los dos posibles valores, se denominaría este tipo de variable como variable aleatoria de Bernoulli. Si tomamos en cuenta un cuarto ejemplo y suponemos que uno de los planes de muestreo de una empresa, un muestreo de aceptación, es decir, de aquellos lotes que arriban a una empresa por parte de un proveedor, regularmente a efecto de comprobar que efectivamente el lote se encuentra en condiciones de entrar a la empresa, se realiza una inspección a efecto de evitar una inspección al 100% que implica mayor tiempo y obviamente una mayor cantidad de recursos que pudieran desperdiciarse al final. Se suele utilizar planes de muestreo, es decir, obtener pequeñas muestras del lote completo a efecto de verificar si dentro de dicha muestra se cumple lo correspondiente, evidentemente se aceptaría el lote completo. En el supuesto de que se detectara un límite permitido, evidentemente, de defectos, este se seguiría aceptando. En el caso de que dicho límite se viera rebasado, evidentemente el lote completo se rechazaría. Ahora bien, en el ejemplo, si de uno de los planes de muestreo de una empresa implica obtener una muestra independiente de 10 artículos de un lote de 100, esto implicaría que la muestra es al 10%, en el cual estaríamos estimado que dentro de lo que corresponde al lote completo de 100, al menos existen 12 defectuosos. Ahora bien, en este caso, nosotros lo que tenemos que hacer sería que si X representa la variable aleatoria definida como el número de artículos que están defectuosos en la muestra de 10, nuestra variable tomaría los valores siguientes, es decir, iría de 0 a 10, dado que solamente son 10 los que componen a dicha muestra y la cantidad de artículos defectuosos estaría en este caso representada por la variable aleatoria X, podríamos tener hasta un máximo de 10 defectuosos, evidentemente pasando desde 0, 1, 2 hasta 10. Un quinto ejemplo sería básicamente que si suponemos que un plan de muestreo implica obtener una muestra de artículos de un proceso hasta que se encuentre uno defectuoso, la evaluación del proceso dependería de cuántos artículos consecutivos se observen. En este caso, la variable X sería una variable aleatoria que se define como el número de artículos observados antes de que salga uno defectuoso. En este supuesto, N representaría un artículo no defectuoso y D uno defectuoso. Los espacios muestrales serían los siguientes. El espacio muestral estaría dado por la regla lógica siguiente.
en el cual evidentemente sería de defectuoso, dado que X sería igual a 1, S sería igual a no defectuoso y defectuoso, dado que X sería igual a 2. En el otro supuesto, nuestro espacio muestral estaría como NND, dado que X es igual a 3, y así sucesivamente hasta, obviamente, alcanzar la cantidad completa de los posibles espacios muestrales que se obtendrían en este experimento. En un sexto ejemplo, si existe interés por la proporción de personas que responden a cierta respuesta enviada por correo, X sería tal proporción. En este caso, X sería una variable aleatoria que tomaría todos los valores de X para los cuales X estaría en el intervalo desde 0 hasta 1. Hay que recordar para el ejemplo 6, antes de continuar con el siguiente, que si hablamos de proporción, hablamos de porcentajes. Si hablamos de porcentajes, evidentemente el 100% sería el máximo. Por lo cual, evidentemente en decimales, ese 100% sería igual a la unidad. Evidentemente, la proporción nula o la nula existencia de dicha proporción sería evidentemente 0. Por eso hablamos de una proporción que va en un intervalo de 0 a 1. En un séptimo ejemplo, X sería una variable aleatoria definida como el tiempo que pasa en horas para que un radar detecte entre conductores sucesivos a los que exceden los límites de velocidad. En este caso, la variable X tomaría todos los valores de X para los cuales evidentemente X sería mayor o igual a 0, dado el supuesto de que excedieran obviamente los límites de velocidad, y en este caso estaríamos hablando de la ocurrencia o no ocurrencia de dicha situación. Con base en estos ejemplos anteriores se obtendría la siguiente definición. Un espacio muestral discreto sería aquel espacio muestral que contiene un número finito de posibilidades o una serie interminable con tantos elementos, pero como números enteros existan. En este caso estaríamos hablando que un espacio muestral discreto sería básicamente aquel espacio muestral que contenga un número finito o, en este caso, una serie interminable, siempre y cuando haya tantos elementos como números enteros existan. Sin embargo, evidentemente, los resultados de algunos experimentos estadísticos no pueden ser ni finitos ni contables. Para este caso estaríamos hablando de lo que corresponde a un tipo de distribución continua. En el ejemplo 8 veremos lo siguiente. En una investigación que se realiza para medir las distancias que recorre un automóvil de cierta marca en una ruta de prueba preestablecida con 5 litros de gasolina, asumiríamos que dicha distancia es una variable que se mide con algún grado de precisión. Entonces salta que tenemos un número infinito de distancias posibles en el espacio muestral, que no se pueden igualar a la cantidad total de números enteros. En un noveno ejemplo, un experimento en el que se registra el tiempo requerido de lo que ocurra una reacción química, en donde una vez más los posibles intervalos de tiempo que forman el espacio muestral serían un número infinito e incontable. En este caso, la reacción química sería básicamente la que produciría dicho resultado. Queda claro que no todos los espacios muestrales necesitan o pueden ser discretos. Por eso hablaríamos ya de lo que se conoce como un espacio muestral continuo, en el cual evidentemente este espacio muestral contendría un número infinito de posibilidades igual al número de puntos en un segmento de recta. Una variable aleatoria se llamaría variable aleatoria discreta si se puede contar su conjunto de resultados posibles. En los primeros 5 ejemplos que vimos, las variables aleatorias serían discretas. Sin embargo, una variable aleatoria cuyo conjunto de valores posibles es un intervalo completo de números no es discreta. Cuando una variable aleatoria puede tomar valores en una escala continua, se le llama o se le conoce como una variable aleatoria continua. A menudo los posibles valores de una variable aleatoria continua son precisamente los posibles o los mismos valores incluidos en el espacio muestral continuo. Es evidente que las variables aleatorias descritas en los ejemplos 6 y 7 corresponderían a las variables aleatorias continuas. Ahora bien, en la mayoría de los problemas prácticos, las variables aleatorias continuas representan datos medidos, como serían todos los posibles pesos, alturas, temperaturas, distancias o periodos de vida, en tanto que las variables aleatorias discretas representan datos por conteo, como el número de artículos defectuosos en una muestra de cada artículos o el número de accidentes de carretera por año en una entidad específica. Es decir, la diferencia entre uno y otro es que uno se puede medir y el otro se puede contar.
Una variable aleatoria continua sería un dato que se puede medir. Una variable aleatoria discreta sería un dato que se puede contar. Tanto y como m, las variables aleatorias de los primeros dos ejemplos que estuvimos viendo, representan datos por conteo. Y sería el número de bolas rojas y m sería el número de emparejamientos correctos de los cascos en dichos ejemplos que revisamos. Ahora bien, cuando hablamos de distribuciones discretas de probabilidad, hablamos básicamente de variables aleatorias discretas, en las que se toma como cada uno de sus valores con cierta probabilidad. Es decir, en el siguiente ejemplo, podemos esquematizar lo respectivo. Si nosotros lanzamos una moneda 3 veces, la variable x, que representa el número de caras, tomaría el valor 2 con 3/8 de probabilidad, pues 3 de los posibles 8 puntos muestrales, porque tenemos 8 posibles resultados en el lanzamiento de una moneda 3 veces, entonces tendríamos 3 de los 8 posibles puntos muestrales igualmente probables que tendrían como resultado 2 caras y una cruz. Si suponemos que los pesos son iguales para los eventos simples del ejemplo 2, la probabilidad de que ningún obrero reciba el casco correcto, es decir, la probabilidad de que m tome el valor 0, es de 1/3. Los valores posibles m de m y sus probabilidades serían los siguientes, donde evidentemente para obtener ningún tipo, obviamente, de casco correcto sería de 1/3. Si obtenemos en este caso al menos un casco correcto, esta probabilidad sería igual a 1/2. Si obtuviéramos los 3 cascos correctos, que es nada más, en este caso, la posibilidad se reduciría a 1/6. Es importante ver que los valores de m agotan todos los casos posibles. Por lo tanto, si sumamos las probabilidades respectivas, nos daría que la suma sería igual a la proporción, a la unidad o al 100% del total. Ahora bien, con frecuencia es conveniente representar todas las probabilidades de una variable aleatoria x usando una fórmula, la cual necesariamente sería una función de los valores numéricos x, que se denotan frecuentemente con f de x, g de x, r de x y así sucesivamente. Por tanto, si se escribe f de x es igual a la probabilidad de x, que es igual a los valores de x minúscula, es decir, f de 3 sería igual a la probabilidad de x igual a 3, entonces estaríamos hablando de que el conjunto de paros ordenados x, f de x, donde x representa el eje de las ordenadas y f de x el eje de las abscisas, se le llama función de probabilidad, función de masa de probabilidad o distribución de probabilidad de la variable aleatoria discreta x. Si para cada resultado x posible, nosotros estaríamos viéndolo con lo que corresponde a f de x mayor o igual a 0, la sumatoria empezando de x de f de x es igual a 1, o lo que corresponde a la probabilidad de x igual a x sería igual a f de x. En el ejemplo veremos algo similar. Un embarque de 20 computadoras portátiles similares para una tienda minorista contiene 3 que están defectuosas, es decir, 17 son no defectuosas. Si una escuela compra al azar 2 de estas computadoras, hay que calcular la distribución de probabilidad para el número de computadoras defectuosas. Si x es una variable aleatoria cuyos valores x son los números posibles de computadoras defectuosas compradas por la escuela, entonces x solo puede asumir los siguientes valores 0, 1 y 2, dado que se está hablando de que vamos a comprar al azar solamente 2 computadoras. Por lo cual, aun cuando si bien 3 están defectuosas, nosotros nada más compramos 2, evidentemente podemos tener 0 defectuosas, 1 defectuosa y hasta 2 defectuosas. ¿Cuál sería la distribución de probabilidad para el número de computadoras defectuosas? Nosotros tomaríamos que la probabilidad de que sean 0 defectuosas sería lo que está dado por la probabilidad de que x sea igual a 0. Ahora bien, nosotros tomando en cuenta los datos que corresponden en este caso a tener los elementos de las reglas que ya habíamos revisado en clases pasadas, que tiene que ver con permutaciones, con combinaciones y la que corresponde a la regla generalizada o no generalizada de la multiplicación, entenderíamos que evidentemente nuestro espacio está dada de lo que corresponde a 3 defectuosas empezando por 0, de las cuales obviamente tenemos 17 que son correctas, en este caso tomando 2 que no son las que vamos a comprar, de un total de un espacio muestral
donde evidentemente tenemos hasta 20 computadoras, de las cuales 2 van a ser tomadas. En este caso tendríamos igual a 68 sobre 95. Solamente tienen que hacer los cálculos respectivos. Aquí quizás sería conveniente que recuerden propiamente lo que corresponde a permutaciones, combinaciones y lo que es la regla generalizada de la multiplicación. Ahora bien, esta sería la probabilidad que corresponde evidentemente a tener 0 defectuosas. Si tuviéramos que calcular la probabilidad de lo que corresponde a tener una defectuosa, aplicaríamos lo correspondiente, es decir, básicamente cambiaríamos lo respectivo a tener una defectuosa. En este caso, tendríamos obviamente 51 sobre 190 de probabilidad. Para el caso de obtener o calcular la distribución de probabilidad para dos casos en los cuales pudiéramos tener defectuosos, los datos cambiarían para tener obviamente en este caso 2 defectuosas de 3, 0 no defectuosas de 17 y obviamente tomando en cuenta que el espacio muestral estaría dado por lo que corresponde a 20 de las computadoras que oferta la empresa y obviamente 2 de las que nosotros vamos a adquirir. Esta probabilidad sería de 3 sobre 190. Evidentemente, la distribución de probabilidad de X sería igual a lo siguiente. Aquí tendríamos que sumar las distribuciones de cada uno de los datos que estuvimos calculando, donde obviamente la probabilidad de obtener 0 computadoras defectuosas sería de 68 sobre 95. De obtener una defectuosa sería de 51 sobre 190 y de obtener 2 sería de 3 sobre 190. Evidentemente estos datos nos darían el resultado de la distribución completa, es decir, del 100% o de la unidad. Un doceavo ejemplo, si una agencia automotriz vende el 50% de su inventario de cierto vehículo extranjero equipado con bolsas de aire laterales, hay que calcular una fórmula para la distribución de probabilidad del número de automóviles con bolsas de aire laterales entre los siguientes 4 vehículos que venda la agencia. Dado que la probabilidad de vender un automóvil con bolsas de aire laterales es igual al 50% o al 0.5, entonces estamos hablando de que 2 elevado a la cuarta es igual a 16 puntos del espacio muestral, que tienen la misma probabilidad de ocurrencia. El denominador para todas las probabilidades y también para la función sería igual a 16. Ahora bien, para obtener el número de formas de vender 3 automóviles con bolsas de aire laterales, se necesitaría considerar el número de formas de dividir 4 resultados en 2 celdas, con 3 automóviles con bolsas de aire laterales asignados a una celda y el modelo sin bolsas de aire laterales asignado a la otra. Esto se puede hacer dada la siguiente fórmula que tiene que ver obviamente ya con las reglas que les comenté en ocasiones pasadas. En este caso sería combinación. En este caso aplicaría obviamente 4 formas. En general, el evento de vender X modelos con bolsas de aire laterales y 4 menos X modelos sin bolsas de aire laterales puede ocurrir de 4 de X formas, donde X puede ser igual a 0, 1, 2, 3 o 4. Por consiguiente, la distribución de probabilidad f de x es igual a p de x igual a x sería igual a lo siguiente. F de x sería igual a un 16avo por lo que corresponde a la combinación de 4 de x. En este caso sería igual a 1 sobre 16, que multiplicaría a 4 factorial, de acuerdo a la regla de combinaciones que vimos en clases pasadas, sobre lo que corresponde a x factorial por 4 menos x, en este caso el resultado también factorial, cuando x es igual a 0, 1, 2, 3 o 4. Si nosotros verificamos que dado que existen muchos problemas en los que se quiere calcular la probabilidad de que el valor observado de una variable aleatoria x sea menor o igual que algún número real x, entonces nosotros estaríamos al escribir f de x igual a p de x menor o igual a x minúscula para cualquier número real x, se define f de x como la función de distribución acumulativa de la variable aleatoria x. Es decir, f de x sería igual a p de x menor o igual a x para lo que corresponde a la sumatoria de t menor o igual a x para f de t para obviamente el intervalo de menos infinito a infinito e de x. Para la variable aleatoria m, el número de emparejamientos de los cascos correctos, en el ejemplo 2 se tendría lo siguiente, f de 2, en este caso, donde es igual a p de m menor o igual a 2, sería igual a la función de x igual a 0 más la función de f de x igual a 1
Esto sería igual básicamente a la suma de las probabilidades de cada una de dichas sustituciones, en donde tendríamos que la probabilidad de f de 0 sería igual a 1/3, más lo que corresponde a la probabilidad de f de 1, que es igual a 1/2. Esto nos daría como resultado 5/6 de probabilidad. Así la función de distribución acumulativa de m sería lo siguiente. F de m sería igual a 0 para m menor a 0, de 1/3 para lo que corresponde al intervalo de 0 a 1 para m, de 5/6 para 1 menor o igual a 3m, y para 1 donde m sea mayor o igual a 3. Ahora bien, en nuestro 13º ejemplo hay que calcular la función de la la función de la distribución acumulativa de la variable aleatoria x del ejemplo 12 y utilizar f de x para verificar que la función sustituida en 2 sea igual a 3/8. Si nuestro cálculo directo de la distribución de probabilidad del ejemplo, en este caso 12, da f de 0 igual a 1/16, f de 1 da igual a 1/4, f de 2 da igual a 3/8, f de 3 da igual a 1/4 y f de 4 da igual a 1/16, entonces tenemos que f de 0 es igual a f de 0, que en este caso sería igual a 1/16. F de 1 sería al final igual a la sumatoria de lo que corresponde a la función de x en función de 0 más la función en este caso de x con x igual a 1. Esto sería igual a 5/16. Ahora bien, para la función acumulativa de 2, tendríamos que hacer la sumatoria previa de lo que corresponde a las funciones con la sustitución de x en 0, 1 y 2. Esto nos daría, obviamente, 11/16. Y lo que corresponde a f de 3 nos daría la sumatoria de lo que corresponde a las funciones de x, en este caso sustituyendo x por 0, 1, 2 y 3, que nos daría un total de 15/16. Evidentemente, para lo que corresponde a la función de x, en este caso igual a 4, nos daría que es la sumatoria acumulada de las funciones previas. Evidentemente, y en este caso nos daría que es igual a 16/16, que sería igual a la unidad o al 100%. Por lo tanto, f de x sería en este caso igual a 0 para x menor a 0, un 16avo para el intervalo de x de 0 a 1, 5/16 para x en el intervalo 1, 2, 11/16 para x en el intervalo 2, 3, 15/16 para el intervalo de x 3, 4 y obviamente de 1 para x mayor o igual a 4. Entonces, f de 2 sería igual a lo que corresponde en este caso f de 2 menos f de 1, que es decir, f de, en este caso, el resultado de cada una de estas funciones igual a 11/16 menos 5/16. Evidentemente, este resultado nos daría en este supuesto que es igual a 6/16, que si simplificamos nos dejaría ver que es igual a 3. Ahora bien, vamos a ver una gráfica de función de masa de probabilidad. Dado que siempre es útil ver una distribución de probabilidad en forma gráfica, se pueden ver o graficar los puntos x y f de x del ejemplo 12 para obtener la figura siguiente. Aquí, si pueden ver, podemos graficar los puntos anteriores. Obviamente x representaría la cantidad, en este caso, que va de x de 0 hasta 4. Y evidentemente el resultado de la función f de x nos permitiría obtener la posición en f de x. F de x sería lo mismo que y. En este caso, un 16avo para lo que corresponde al valor de x en 0. Sería 4/16 para lo que es x en 1 y 3. En este caso sería 6/16 para lo que es f en 2. Y obviamente para x igual a 4 también nos daría el valor de un 16avo. Si nosotros sumáramos estas cantidades, evidentemente nos estaría dando el total de la distribución acumulada, que sería igual al 100% o a 1. Si se unen los puntos al eje X, ya sea con una línea punteada o con una línea sólida, es básicamente que se obtiene la gráfica de la función de masa de probabilidad. Esta gráfica de función de masa de probabilidad es básicamente lo que estamos graficando acá. Si se dan cuenta, básicamente pudiéramos unir los puntos también y nos daría una figura semejante o muy similar a una campana de Gauss. Esta gráfica permite ver fácilmente qué valores de x tienen más probabilidad de ocurrencia, y en este caso también implica una situación perfectamente simétrica, es decir, la probabilidad de que nos dé x igual a 2 es básicamente la que tiene mayor ocurrencia. Ahora bien,
Independientemente de que se puede graficar una función de masa de probabilidad, también podemos utilizar de forma gráfica lo que se conoce como un histograma de probabilidad. Si en vez de graficar los puntos X y f de X se construyen rectángulos de manera que sus bases con la misma anchura se centren en cada valor X y que sus alturas igualen a las probabilidades correspondientes dadas por f de X y que dichas bases se construyan de forma tal que no dejen espacios entre rectángulos, se obtiene un histograma de probabilidad, es decir, lo mismo que vimos en la gráfica de función de masa de probabilidad, pero ahora en lugar de unir los puntos con líneas punteadas o sólidas, lo que hacemos es construir rectángulos sin ningún tipo de espacio entre los mismos a efecto de verificar un histograma de probabilidad. Como cada base del histograma de probabilidad tiene el ancho de una unidad, P de X igual a X es igual al área del rectángulo centrado en X, incluso si las bases no tuvieran el ancho de una unidad. Se podrían ajustar las alturas de los rectángulos para que tengan áreas que igualen a las probabilidades de X de tomar cualquiera de sus valores en X. Este concepto de utilizar áreas para representar probabilidades es necesario, obviamente, para el estudio de la distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua. La gráfica de la función de la distribución acumulativa nos diría que evidentemente se puede utilizar dicha gráfica de función de la distribución acumulativa discreta con los datos que obtuvimos de hecho en el ejemplo 12. Aquí básicamente aparecería como una función escalonada en donde estamos graficando evidentemente los puntos X y f de X. Aquí podemos ver que evidentemente si hacemos una gráfica de la función de la distribución acumulativa, sería básicamente como construir de forma escalonada dicha función, en donde nos diría al final que evidentemente para X igual a 4 o mayor o igual a 4 sería evidentemente la unidad. Ahora bien, una variable aleatoria continua tiene una probabilidad cero de adoptar exactamente cualquiera de sus valores. En consecuencia, su distribución de probabilidad no se puede representar en forma tabular. Esto es que si se considera, por ejemplo, una variable aleatoria cuyos valores son las estaturas de todas las personas mayores de 21 años de edad, entonces cualesquiera dos valores, por ejemplo, 163.5 y 164.5 centímetros, o incluso entre 163.99 y 164.01 centímetros, hay un número infinito de estaturas, una de las cuales es evidentemente 164 centímetros. Ahora bien, la probabilidad de seleccionar al azar a una persona que tenga exactamente 164 centímetros de estatura, en lugar de una del conjunto infinitamente grande de estaturas tan cercanas a 164 centímetros, que humanamente no es posible o no sea posible medir la diferencia, ya que es remoto, se le asigna una probabilidad cero a tal evento. Sin embargo, esto no ocurre si nos referimos a la probabilidad de seleccionar a una persona que mida al menos 163 centímetros, pero que no mida más de 165 centímetros de estatura. Aquí sería referencia a un intervalo en lugar de a un valor puntual de la variable aleatoria. Para el cálculo de probabilidades para varios intervalos de variables aleatorias continuas como P, en este caso de X en el intervalo de A a B, y P de lo que corresponde en este caso a W mayor o igual a C, etc., se observa que cuando X es continua, entonces estaríamos hablando de lo siguiente, que P de X en el intervalo de A a B es igual a lo que corresponde a P en el intervalo de X, que en este caso va de A a B, más lo que corresponde a P de X igual a B. Esto nos daría como resultado que es igual a la probabilidad, en este caso de X, en el intervalo de A a B. Es decir, no importa si se incluye o no un extremo del intervalo. Esto, sin embargo, no aplica cuando evidentemente X es discreta. Esto nada más aplica cuando evidentemente en este caso hablamos de distribuciones de probabilidad de tipo continuo. Aunque la distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua no se pueda representar de forma tabular, sí es posible plantearla como una fórmula, la cual necesariamente sería una función de los valores numéricos de la variable aleatoria continua x, y como tal se representaría mediante la notación funcional f de x. Es decir, cuando se trata con variables continuas, a f de x por lo general se le llama función de densidad de probabilidad o simplemente función de densidad de x. Como x se define sobre un espacio muestral continuo, es posible que f de x tenga un número finito de discontinuidades. Sin embargo, la mayoría de las funciones de densidad que tienen aplicaciones prácticas en el análisis de datos estadísticos son continuas y sus gráficas se pueden tomar cualesquiera de varias formas.
En este caso, dichas formas pudieran ser, en este caso, la famosa campana de Gauss, o obviamente sesgada hacia la izquierda, hacia la derecha, o con una amplitud obviamente un poco más elevada o menos elevada. Como si utilizaran áreas para representar probabilidades y estas son valores numéricos positivos, la función de densidad debe caer completamente arriba del eje X. Es decir, una función de densidad de probabilidad se construye de manera tal que el área bajo su curva limitada por el eje X sea igual a 1 cuando se calcula en el rango de X para el que se define f de X. Como este rango de X es un intervalo finito, siempre es posible extender el intervalo para que se incluya todo el conjunto de números reales definiendo f de X como 0 en todos los puntos de las partes extendidas del intervalo. La probabilidad de que X tome un valor entre A y B es igual al área sombreada bajo la función de densidad entre las ordenadas en X es igual a A y X es igual a B. Y a partir, ya estamos hablando de cálculo integral, está dada esta función por lo siguiente. Aquí podemos ver, en este caso, una campana de Gauss típica que representa obviamente una distribución de probabilidad continua, en donde básicamente los valores de X en el intervalo que van desde A a B son básicamente dos constantes. Para el caso de este ejemplo, van propiamente de lo que es 1 hasta 10. En este caso, básicamente estamos hablando que dos constantes están limitando el área y que evidentemente la probabilidad de que sea este intervalo, que se dé este intervalo, perdón, de que se dé X dentro de este intervalo, sería básicamente a lo que corresponde el área que está obviamente debajo de la curva, arriba del eje X y encerrada entre los límites que corresponden a las constantes dadas, es decir, el área sombreada en azul. Lo cual implica que la probabilidad de que X tome el valor entre los intervalos A y B, que para este caso son igual a 1 y 10, sería dada o estaría dada básicamente por lo que es la integral definida de f de x desde A a B. En este caso, este punto, al menos para ustedes, va a ser exclusivamente enunciado de forma declarativa, informativa, dado que, salvo quizás algunos de ustedes que ya tuvieron previamente en la preparatoria lo que corresponde evidentemente a matemáticas, en este caso cálculo integral o diferencial, y ya vieron estos temas, no van a tener ningún problema para entender este apartado. Pero aquellos que no lo vieron durante la preparatoria y que al momento de hoy tienen, si mal no recuerdo, apenas matemáticas básicas en su curso inicial de ingeniería, este tema de cálculo integral lo van a empezar a ver hasta el tercer semestre, por lo cual evidentemente quizás algunos de ustedes, salvo aquellos casos, reitero, que ya hayan visto en la preparatoria cálculo integral, y obviamente el diferencial para poder tener este tipo de comprensión acerca de lo que corresponde a una integral definida, que básicamente es la determinación de áreas debajo de una curva y otras aplicaciones prácticas, pero para nuestro caso sería básicamente lo que corresponde a la determinación de áreas, que se iguala para nuestro caso a la probabilidad evidentemente de que X esté en el intervalo de dos constantes. Este caso obviamente nada más lo vamos a comentar, no va a ser algo práctico al respecto, al menos para ustedes, pero obviamente es necesario que vayan viendo este punto a efecto de que en temas posteriores, sobre todo ya cuando dominen el tema de cálculo integral, no tengan ningún problema con lo que corresponde a la determinación de probabilidades, evidentemente para una variable X en una distribución de probabilidad continua. Ahora bien, de lo anterior se puede definir que la función f de x es una función de densidad de probabilidad para la variable aleatoria continua x definida en el conjunto de números reales, siempre y cuando f de x sea mayor o igual para toda x en el conjunto de números reales. Y obviamente en este caso, f de x, la integral de f de x vaya de menos infinito hasta infinito, esto sería igual a 1. Y 3, lo que corresponde a la probabilidad de x en el intervalo a y b, es igual en este caso a la integral de a a b de f de x. Básicamente este sería el último punto que estaríamos tocando para la sesión de hoy. Es conveniente que revisen los puntos que estuvimos realizando.
al menos lo que corresponde a la distribución de probabilidad continua, que lo vamos a comenzar a ver en sesiones posteriores, lo que corresponde básicamente a la distribución normal, es conveniente que tengan claridad acerca de lo que corresponde obviamente a este tipo de funciones. Evidentemente vamos a tratar de limitar un poco este apartado a efecto de que no se complique la falta de dominio sobre lo que es cálculo integral, pero es conveniente que al menos tengan idea de a qué se hace referencia con la determinación o cálculo de distribución de probabilidad para lo que corresponde a un dato continuo. Por el momento sería básicamente todo. Espero que tengan una excelente semana. Nos estamos video llamando. Saludos cordiales.